del departamento de Antioquia, desde Medellín. Senador Alfredo Ramos, bienvenido al programa, un saludo cordial. Julio César, siempre un gusto poder hablar con usted y con toda la teleaudiencia venezolana y latinoamericana en Estados Unidos, de Venezuela. Gracias, muy amable. Bueno, primero que nada, el proceso de paz, ¿cómo lo ve usted? Ya la FARC pareciera que están encaminados, se decía que ayer debía comenzar y tal vez terminar esta semana el encuentro de todas las fuerzas de la FARC a los efectos de ir al próximo paso para la pacificación, y como acabamos de escuchar, lo del ELN todavía tiene camino por recorrer. ¿Usted particularmente es optimista del proceso de paz que hay en Colombia? Lo que hemos visto hasta el momento es una imposición del gobierno de Juan Manuel Santos, que después de haber perdido unas elecciones democráticas el pasado de octubre, cuando millones de colombianos, 6 millones y medio de colombianos salieron libremente a votar contra el plebiscito que se estaba proponiendo de la entrega básicamente del país al terrorismo, al narcotráfico, pues se desconocieron esos acuerdos, se desconoció esa voluntad popular, y a través de una imposición y unos cambios cosméticos en los acuerdos con las FARC, terminaron firmándose un supuesto nuevo acuerdo ilegitimado por el Congreso de la República cuando no es su deber constitucional. Así que la ilegitimidad de esos acuerdos siempre estará en veremos, y comenzó una implementación que nosotros habíamos advertido que no solo, repito, es ilegítima, sino que va a tener unas grandes dificultades, porque entre otras hoy, en esta hora, cuando estamos hablando, no sabemos ni siquiera la extensión de las zonas, dónde van a estar ubicadas las zonas veredales de concentración, que son unas mini zonas de despejes donde no va a poder ingresar la policía, no va a poder ingresar el ejército, y adicionalmente donde van a poder seguir delinquiendo los miembros de las FARC, porque entre otras no sabemos cuántas armas van a tener. Ellos van a poder salir de esas zonas de concentración sin ningún tipo de restricción, solamente supuestamente con que no tengan armas. Así que el proceso de implementación para nosotros, que repito, viene de un proceso ilegítimo de refrendación que nunca había sucedido, pues tendrá muchas dificultades posteriores, porque finalmente a las FARC no se le están exigiendo mayores condiciones, simplemente que entreguen unas armas que no saben cuántas son y que se concentren en unas zonas que podían haber sido teóricamente mucho mejor establecidas. Senador, al margen de lo que pueda lograr el gobierno actual para retirar a las fuerzas rebeldes de los terrenos donde se encuentran, está la gran interrogante de quiénes la irán a ocupar. Hay denuncias, por ejemplo, de campesinos y gente que vive en esas zonas, donde dicen que ya, de hecho, en zonas donde estaban las FARC se están entrando bandoleros, están entrando delincuentes, y esa parte parece ser que el gobierno no la había considerado. Así lo habíamos advertido nosotros desde el primer momento, que la violencia en Colombia no se va a acabar con un acuerdo con las FARC, porque sigue la violencia relacionada con el narcotráfico, y eso no va a cambiar. Muchos miembros de las FARC han empezado desde hace mucho tiempo a delinquir, y dijeron que que habían desertado unos, o que eran disidencias por otro lado. No sabemos siquiera si conocían o no los actuales cabecillas de las FARC de esto, porque podrían seguir siendo parte del negocio por un lado, ilegitimados políticamente por otro. Eso podría ser un gran negocio para las FARC, seguir delinquiendo vía terceros, y que las FARC están aliadas con el ELN, las FARC están aliadas con lo que conocen aquí como las BACRIM, las bandas criminales, en muchas zonas del país, y seguían con delinquiendo, y que ellos iban a seguir con los negocios de las FARC. Así que a las FARC se le había obligado, dentro del tema del narcotráfico, a entregar las rutas, entregar los cultivos, a decir cómo era el proceso de distribución, el proceso en general delictivo que hacían con el narcotráfico en Colombia, y eso no les obligó el gobierno. Por eso es que en las zonas donde estaban las FARC, que supuestamente recibían ingresos de todo tipo, de minería criminal, de narcotráfico, de secuestro, etcétera, pues llegan otros grupos que, aunque no se pueda comprobar hoy directamente, han sido históricamente aliados de las FARC, y por eso la delincuencia seguirá en esas zonas, y la famosa paz de la que se ha hablado tanto no va a llegar a Colombia mientras el influjo del narcotráfico, el influjo de todas esas actividades ilícitas siga permeando a estos grupos al margen de la ley. Así que la desmovilización de unos pocos miembros de las FARC no va a terminar generando gran impacto, y al contrario, uno ve cómo el ELN ha venido creciendo en miembros, cómo esas bandas criminales han venido creciendo en miembros, y esas zonas que abandonan las FARC sin presencia del Estado terminan repercutiendo en sus finanzas, fortaleciendo las finanzas de esos nuevos grupos al margen de la ley. Senador, hay algo que obviamente plantear esto no es nada fácil, pero muchos pensarán que desde el punto de vista militar, estratégico, si ya el gobierno llegó a un acuerdo con la FARC
y el ELN es una fuerza más pequeña, ¿por qué no seguir luchando de manera armada para someter esa guerrilla y de una vez por todas acabar con lo que está pasando en la guerrilla de Colombia? Eso fue lo que hizo el presidente Álvaro Uribe Vélez durante 8 años de gobierno, entre el año 2002 y el 2010. Las FARC tenían más de 30.000 miembros cuando comenzó el gobierno Uribe, y cuando terminaba el gobierno tenían aproximadamente menos de 5.000. Y se demostró que con la fuerza legítima del Estado se podía lograr el fin de las FARC o de grupos terroristas como las FARC. Y no iba a ser un tema que se iba a hacer en 8 años, tenía que seguir el Estado con todas las formas posibles. Por un lado, con la fuerza legítima de las armas, pero adicionalmente con generosidad con muchos de los miembros de las FARC para que se desmovilicen y se reinserten en la vida civil. De esa manera se logró que más de 25.000 miembros de las FARC de alguna manera terminaran ese accionar delictivo. Y lo que hizo Juan Manuel Santos es, en vez de fortalecer esa lucha en todos los sentidos, repito, jurídica por un lado, dando de baja cuando tenía que dar de baja en legítima defensa del Estado, en otros casos, pues terminara debilitando las FARC, se debilitaran sus finanzas, y eso fue lo que Juan Manuel Santos de alguna manera traicionó completamente el espíritu que venía trabajándose durante Senador, me queda un minuto y no quiero dejar de preguntarle lo siguiente. Vamos a decir que, bueno, sigue transcurriendo lo que está haciendo el gobierno de Santos con relación a la FARC. ¿Qué va a pasar? ¿Qué prebendas importantes? ¿Cuál va a ser el próximo paso de la FARC después de lograr este acuerdo con el gobierno? ¿Qué para ellos es, vamos a decir así, el plato fuerte que tienen que van a disfrutar? Porque realmente lo que le están ofreciendo, según han dicho ustedes, es muy grande. Pues van a tener muchas prebendas. La primera es que va a haber un gran nivel de impunidad en Colombia. Las FARC han sido los mayores delincuentes de nuestra historia en todos los sentidos. Han violado todo tipo de infracciones al derecho internacional humanitario, han reclutado a menores, han tenido todo tipo de homicidios, y muchos de ellos van a caer en la impunidad. Creo que es el gran premio para las FARC, lo primero. Yo repito, un nivel de impunidad enorme. Segundo, van a tener participación en política directa sin ningún tipo de restricciones. Van a tener 26 curules en el Congreso de la República, 26 curules en un Congreso de 260 miembros actuales, lo cual significa una participación política muy visible para 5.000 miembros que no tenían ninguna representación popular ni ningún cariño de la comunidad. Así que ese es un regalo muy grande que se les está dando, y solamente van a tener dinero por parte del Estado. Las FARC van a tener subsidios de todo tipo, van a tener apoyo económico, muchos de sus desmovilizados, mientras la gran mayoría de los colombianos aguantan hambre, y eso va a ser pagado con la plata del Estado colombiano, no con la plata de las FARC, fruto del secuestro, fruto de la extorsión y de la minería criminal y el narcotráfico. Así que para la FARC ha sido todo, y para el gobierno nacional y para el Estado colombiano es una gran derrota, porque definitivamente cuando los ciudadanos de bien, los que se esfuerzan y madrugan, básicamente reciben unas miserias del Estado, pues los criminales terminan recibiendo todo el favor, todo el fervor, la plata, puestos en los cargos públicos más importantes, y eso va a generar nuevas violencias en el futuro, y ya se empieza a ver que grupos como el ELN y las bandas criminales se fortalecen, pues pensando que el día de mañana van a recibir un pago similar al de las FARC. Senador, como siempre, ha sido muy amable. Hasta una próxima oportunidad. Entonces, siempre un saludo, un gusto muy especial. El senador Alfredo Ramos, en vivo y en directo desde Medellín, Colombia, para nuestro programa del día de hoy. Una nueva pausa y volveremos con más de análisis por TV Venezuela.